Checando audio, checando video. Muy bien. Ya son las 10 en punto. Cecilia, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal de trabajo? Bien, algo estresante, pero ahí ando. Le decía ahorita a Cristian, bueno, lo bueno es que hay trabajo. De repente se nos junta mucho el trabajo y nos estresamos. Pero yo siempre les digo a los ingenieros ahí en el trabajo, hay que aflojar, hay que aprender a agarrar las responsabilidades, pero también hay que aprender a enfrentar el estrés. Un minutito más, a ver si llega alguien más. Les voy compartiendo mi pantalla de una vez. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Gisela. Días. Bueno, les comento que ya estamos grabando la clase para que puedan repasar posteriormente en cualquier duda. Es la última clase del módulo. Si es que vamos a echarle ganas. Tenemos las 3 sesiones el día de hoy. Les comento que ya estamos grabando. Como siempre en la portada les pongo algo alusivo al tema del día. Entonces, por respeto a los que se conectan temprano, vamos a iniciar. Esperando que se vayan conectando poco a poco los que me faltan. Voy a poner en modo de compartir. Ahí está ya. Ok, bueno, ahí en la foto les puse una foto un poquito vieja. Una construcción de un puente en Manhattan, Estados Unidos. Cuando hay una construcción de esta naturaleza, de un proyecto de grandes dimensiones, también se utiliza investigación de operaciones, muchachos. Se utiliza, hoy vamos a ver 2 temas. Vamos a ver un ejercicio de programación lineal, parecido a los que hemos estado viendo por Simplex. Y luego vamos a cambiar en las otras 2 sesiones, el día de hoy, a la de las 11 y a la de las 12, vamos a ver coordinación de proyectos. Hay 2 técnicas que se utilizan mucho, una gráfica de Gantt, el diagrama de Gantt, y el de CPM. Entonces, es lo que vamos a ver, el de ruta crítica, es el CPM. Y es donde se utilizan estas técnicas de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Hay un puente en México que se parece mucho a ese que está en la foto grande. En la foto chiquita se los puse. Es el famoso puente de Ojuela. Yo vivo allá por cerca de ese puente. Bueno, yo soy originario de Torreón, Coahuila. Y ahí en Mapimí, Durango está ese puente. No sé si lo han escuchado. Me parece, es como una réplica del puente de San Francisco. De hecho, el mismo arquitecto los diseñó. San Francisco del puente de Ojuela. Bueno, entonces continuamos con lo de la materia, que es investigación de operaciones. Hemos estado viendo ejercicios diferentes. Recordamos que la primera sesión ahorita ya inició a las 10 de la mañana, a las 10:40 termina, hacemos un pequeño receso, tomamos café, tomamos agua, regresamos a las 11, tomemos otro pequeño receso y a las 12 regresamos. ¿Okay? Les recuerdo ahorita, por ejemplo, la asistencia de la sesión 7, que inició ahorita a las 10 de la mañana, ya está en claro, ya me pueden poner asistencia. Continuamos con el programa. Vamos a ver hasta las clases pasadas vimos de la unidad temática de la 1 a la 4. La 4, la pasada, hicimos el método Simplex, usamos el Solver.
y les encargué la actividad 2, que era un ejercicio ahí interesante para resolver en Excel a través del Solver. Y vamos a ver algo similar, pero se llama el tema problemas de transporte y asignación. Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Está uniendo alguien más por allí? Vamos a ver quién sea. Alexandra Abigail. Buenos días, Ale. Buenos días. Bueno, entonces, entrando en el tema de hoy, que es el de problemas de transporte y asignación. Ahí les puse una imagen. Normalmente, pues aquí en Nuevo Laredo somos muy testigos de eso, tal vez en las demás fronteras también, allá donde ustedes, la mayoría, muchos son de Reynosa, otros de Matamoros. En lo que son las fronteras, hay mucho movimiento aduanal. Y la investigación de operaciones tiene un uso muy importante en un tema que se llama transporte y asignación. Muchos dicen, bueno, ¿en qué podrá trabajar un ingeniero industrial? Y podemos, la mayor parte coincidimos que es en la industria, en las maquiladoras acá en el norte. Pero también en una agencia aduanal, por ejemplo, un ingeniero industrial tiene mucha participación en bodegas, en almacenes. En todos lados metemos cuchara a los ingenieros industriales, gracias a Dios. Y este tema está muy ad hoc para empresas, agencias aduanales que usan transportaciones que tienen diferentes locaciones, ya sea en México o en Estados Unidos. Vamos a ver un ejemplo en Estados Unidos. Y se llama transporte y asignación. Ahorita vamos a ver en qué consisten esta metodología. Fíjense bien en el dibujito. Bueno, ahorita leemos el texto. En el dibujito dice, tenemos en ocasiones, muchachos, varios lugares donde va a salir mercancía. Por ejemplo, hay compañías en Reynosa o Nuevo Laredo que hacen entregas de mercancía a todo el país. Y es más, tienen diferentes locaciones. Por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo hay una compañía transportista muy grande que se llama Transportes FEMA y entrega a todo el país. Pero también tiene locaciones o sucursales en Torreón, en Monterrey, en Guadalajara, en las ciudades más importantes. Y tienen destinos a todo el país. Entonces, ¿cómo le hacen ellos para programar entregas de una fuente a un destino cuando hay múltiples fuentes y múltiples destinos? Entonces, ahí se utiliza mucho la investigación de operaciones. Igual se hace un modelo, se sacan las restricciones o las incógnitas y la función objetivo. Entonces dice aquí en la parte introductoria, dice el horizonte de aplicaciones de la programación lineal pues es muy amplio. Hay dos tipos de aplicaciones particularmente importantes. El primero de ellos se conoce como problema de transporte, nombre que recibe porque muchas de sus aplicaciones se involucran cómo determinar la manera óptima de transportar bienes. Sin embargo, algunas de sus aplicaciones importantes, como la programación de la producción en una fábrica, en realidad no tienen nada que ver con el transporte. Así se les llamó en términos de programación lineal, ¿ok? Pero no necesariamente involucra transportes o movimiento en carreteras. También puede ser movimiento o transportaciones adentro de la fábrica. Y el segundo tipo se llama problema de asignación. Incluye aplicaciones como la asignación de personas a tareas. Aunque sus usos parecen diferir de los problemas de transporte, se verá que los asuntos de asignación se pueden considerar un caso especial del problema de transporte. Por ejemplo, muchachos, asignación de tareas en una fábrica. Tenemos 3 turnos, tenemos muchas áreas, tenemos gente que puede trabajar en diferentes áreas. Entonces, ahí se utiliza también los programas de asignación a través de la programación lineal. Va a pasar al siguiente slide. Y dice aquí, bueno, las aplicaciones de los problemas de transporte y asignación tienden a requerir un número muy grande de restricciones y variables. Esa es una de las características de un problema de transporte, que hay muchas, ¿se acuerdan de la X1, X2, X3, como el ejercicio que les dejé de tarea? Bueno, aquí hay a veces X1, X2, X3, hasta la X15, 16, 20, 22. Entonces, esa es una característica de esos problemas. Dice, de manera que una solución en computadora del método simplex puede necesitar un esfuerzo computacional exorbitante. Por fortuna, una característica clave de estos problemas es de que la mayor parte de los coeficientes
de las restricciones son iguales a cero. Entonces se simplifica el problema. Ahí viene una foto de un problema típico de esto, ¿no? De transportación. Donde, por ejemplo, ahí vemos en la parte inferior que tenemos dos fábricas. Una que produce 400 unidades, la de arriba y la de abajo produce 500 unidades. Y hay clientes a los que se les tiene que repartir lo que esas dos fábricas producen, en este caso 3 clientes. ¿Se fijan? Hay una monita ahí que ese cliente, el cliente 1 requiere 300 piezas, el cliente 2 requiere 200 y el cliente 3 requiere 400. Entonces aquí la cuestión es, ¿de qué fábrica se le va a enviar esas piezas que cada uno de los 3 clientes requieren? Entonces, ahí se utiliza la programación lineal a través de un programa de transporte y asignación. ¿Y cómo se decide? Pues hay costos inherentes. Para poderle enviar a cada cliente de una fábrica cuesta un cierto monto, pero si se lo mandamos el producto de la otra fábrica, le va a costar un costo diferente. ¿De qué depende? De las distancias, meramente. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo para entenderlo más. Sí, les voy a pedir mucha atención en este caso de cómo se genera el modelo, porque el examen va a ser casi igual a este ejercicio. Si es que si hay dudas, con confianza, luego interrúmpanme y lo aclaramos. La noticia importante ahorita es de que vamos a plantear en el examen, vamos a plantear el modelo, o sea, las incógnitas, la función objetivo y las restricciones. Y lo vamos a resolver en el Excel, en el solver, ¿no? Nada de método gráfico, nada difícil, muy sencillo. Por cierto, nada más 2 personas me encargaron la tarea, no sé si es porque no le entendieron, pero ahorita aclaramos dudas si lo requieren, ¿ok? Entonces, el ejercicio que vamos ahorita a analizar es uno que viene en el texto de Lieberman, página 290. Y vamos a interpretarlo antes de leer el texto en la figura de la derecha, en el mapa. Si se fijan, se trata de una fábrica enlatadora, o tiene varias fábricas, de hecho. Esta compañía se llama P&T Company, enlata chícharos. ¿Okay? Y esos chícharos se tienen que distribuir en ciertos lugares de Estados Unidos donde hay clientes. Me pongo si se fijan, voy a subrayar en amarillo donde hay plantas. Está una enlatadora 1 en la mera esquina del lado izquierdo del mapa de Estados Unidos. Hay una enlatadora 2 en una ciudad que se llama Eugene. Y hay una enlatadora 3 que se llama, en una ciudad que se llama Albert Lea. ¿Ok? Entonces, son 3 fábricas que enlatan chícharos y lo van a distribuir en el mapa de Estados Unidos a ciertas locaciones o almacenes. Y ya de ahí en esos almacenes se le pasa al cliente. ¿Okay? Entonces, viene un almacén 1 que estoy sombreando ahorita en verde, en Sacramento, California. Un almacén 2 en Salt Lake City, creo que es el estado de Nevada. Un almacén 3 más al norte en Rapid City. Y un almacén 4 en Albuquerque, creo que es Nuevo México, a un lado de Texas. Entonces, esta compañía de enlatadora de chícharos, pues tiene que hacer una logística de distribución a esos 4 almacenes. Entonces son 3 fábricas, 4 almacenes. Y ahí viene en el texto, no le quiero poner mucho atención al texto para centrarnos ya en cómo construimos nuestro modelo. ¿Okay? En un problema de programación lineal, recuerdan que comentamos que el problema no es problema, el problema es cómo plantearlo. Ya la solución es muy rápida. Voy a leer un poquito del texto, que es lo que acabamos de platicar prácticamente del mapa, ¿no? Dice, uno de los productos más importantes de la P&T Company es el chícharo enlatado. Los chícharos se preparan en 3 enlatadoras y después se envían por camión a 4 almacenes, que es lo mismito que acabamos de ver ahí en el mapa, ¿no? Son 3 enlatadoras, 4 almacenes. Dice, debido a que los costos de embarque constituyen un gasto importante, la administración ha iniciado un estudio para reducirlos a su mínima expresión. Entonces,
aquí hay algo muy importante. Como son costos de transporte, aquí no se trata de optimizar, se trata de minimizar la función objetivo que vayamos a tener, ¿se fijan? Eso es importante. Dice, se ha estimado la producción de cada enlatadora y viene todo un rollo. Me voy a pasar a la siguiente página, donde todo ese rollo se simplifica en una tablita. Y es la que necesito que entendamos. Fíjense, por ejemplo, ustedes no ven. Ok. Tenemos en esa tablita las 3 enlatadoras del lado izquierdo. Las voy a sombrear de naranja. ¿Okay? Enlatadora 1, enlatadora 2 y enlatadora 3. Y en la parte superior tengo indicadas los almacenes. Recordemos que son 4 almacenes, ¿no? Almacén 1, almacén 2, almacén 3 y almacén 4, subrayados aquí en amarillo en la tabla. Entonces, aquí lo importante es de que si yo envío de cualquier planta enlatadora a un almacén, voy a tener un costo de transporte. ¿De qué depende? De la longitud, de la distancia que hay de una enlatadora a un almacén. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el primer renglón de la tablita, tengo ahí 464. Lo voy a subrayar ahora. Un verde lapicito. Fíjense, de la enlatadora 1, si lo mando al almacén 1, me cuesta $464, porque es en Estados Unidos, digamos. Y luego, de la enlatadora 1 al almacén 2 me cuesta $513. ¿Cuál almacén estará más lejos de la enlatadora 1? ¿El almacén 1 o el almacén 2? El 2. Es el 2, ¿verdad? Porque cuesta un poquito más en dólares. Pero si se fijan, el costo va aumentando hacia el almacén 3 y el almacén 4. El almacén 4, que ha de ser el de allá de Nuevo México, cuesta $867 el día. Okay. Pero la enlatadora 1 tiene un límite de producción que está en el lado derecho, puede producir 75 nada más. Okay. 75 pues embarques de chícharo. Okay. Y así es la interpretación de la tabla. La enlatadora 2 tiene un costo diferente de envío para cada almacén. Obviamente, si se fijan, ¿cuál es el almacén más lejano en la enlatadora 2? ¿Cuál cuesta más en el segundo renglón? 4 también. A 4, ¿verdad? Como que el almacén 4 va a ser el dolor de cabeza en esta programación, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el almacén 4 nos cuesta más enviarlo de cualquier planta. Entonces, es el que cuesta $791. Y luego de la enlatadora 3, esa ya tiene una diferente locación porque está hacia el centro de Estados Unidos. En la enlatadora 3 le cuesta más enviar a cuál almacén de los 4. Al 1. Al 1 porque cuesta 995. Entonces, esa tablita me va a ayudar a construir el modelo. Fíjense cómo interpreto la columna del lado derecho. La enlatadora 1 puede producir 75 lotes nada más de chícharos. Ahí está en el lado derecho. A ver si lo alcanzan a ver. Voy a sombrear de naranja. La enlatadora 2, ¿cuál es la capacidad de producción de la enlatadora 2? 125. 125 de producción. Y la enlatadora 3, 100. Aquí hay una característica importante que notar. Fíjense, sumen esa producción de las 3 enlatadoras. ¿Cuánto nos da? Voy a poner con rojo. 200, ¿no? ¿Cuánto nos dio? Si yo sumo 75 y 125 me dan 200. Y los 100 me dan 300. Ya el lapicito porque agarré el amarillo. Esto es muy importante entenderlo. Porque el examen viene algo muy similar. Entonces, esto de la derecha que estoy poniendo ahí en rojo me sumó 300. Y luego abajo viene asignación. ¿Qué significa asignación? Lo que me está pidiendo cada almacén que le mande. En este caso vamos a interpretarlo como si el almacén son clientes, ¿no?
El almacén 1 me está pidiendo que le envíe 80 unidades. ¿Ok? Lotes de chícharos enlatados. Y el almacén 2 me está pidiendo 65. Los vemos aquí abajo. Y el almacén 3, 70. Y el almacén 4, 85. Súmenos, por favor. ¿Cuánto nos da eso? Saquen sus pistolas de ingeniero industrial, que es la calculadora. 300. 300, ¿verdad, Cecilia? Entonces, aquí hay una característica importante en los problemas de transporte y asignación. Lo que las fábricas van a enviar son 300 lotes y los clientes quieren 300 lotes. Entonces, la suma de esa columna de la derecha y el renglón de abajo deben de ser iguales para yo poder solucionar el problema por programación lineal, métodos simples. ¿Okay? Y es un problema de transportación, de asignación, porque esos 300 del lado derecho y el de abajo son iguales. ¿Okay? Esa es una condicionante de los problemas de transportación y asignación. Cuando no sucede que no sean iguales, metemos un ajuste e inventamos, por ejemplo, imagínate que esa suma de abajo, que son 300 es lo que quieren los almacenes que les mandemos. ¿Qué pasa si hubiera dado 290? Tengo que inventar un almacén ficticio y le digo, ese almacén quiere 10 y ya soluciona el problema. No me quiero meter en Honduras, nomás. Ahorita la condicionante es de que tienen que ser iguales, ¿ok? Fíjense lo que dice el texto en el lado derecho. En realidad el problema descrito en esa figura, en esa tabla, es de programación lineal del tipo de problemas de transporte. Para formularlo, sea el costo total del transporte X y J, donde I es 1, 2, 3, son las enlatadores de chícharos y J es de los almacenes del 1 al 4. El número de cargas de camión enviadas de la enlatadora I al almacén J. Y el objetivo es seleccionar los valores de esas 12 variables de decisión. ¿A qué se refiere con esas 12 variables de decisión? A lo siguiente, de la enlatadora 1 al almacén 1, yo voy a mandar cierta cantidad de latas o de lotes. No sé cuál sea esa cantidad, esa va a ser mi primera incógnita. Entonces, yo voy a tener ahí una matriz, a ver si lo alcanzo a escribir porque está muy chico el espacio. Le voy a poner X11. A ver si lo alcanzan a ver dónde lo estoy poniendo el X11. ¿Qué quiere decir? Que esa incógnita va a ser qué cantidad de piezas voy a mandar de la enlatadora 1 al almacén 1. Por eso es X11. Y luego, en el siguiente valor voy a poner X12. Si me deja aquí la plumita se pone media rebelde. ¿Ok? ¿Qué significa X12? ¿Cuántas piezas voy a mandar de la enlatadora 1, pero al almacén 2? Y así sucesivamente. Le voy a poner aquí X13, X14, porque esos números que están ahí es dinero. No son cantidad de piezas que voy a enviar. Es cuánto cuesta el envío. Entonces, si se fijan en el primer renglón, ya definí yo mis 4 incógnitas iniciales de este problema. La incógnita X11 significa de la enlatadora 1 al almacén 1, ¿cuántas piezas voy a enviar? La X12, sigo en el mismo renglón, enlatadora 1, pero ahora al almacén 2, y luego enlatadora 1 al almacén 3 y enlatadora 1 al almacén 4. ¿Ok? Entonces ya definí 4 incógnitas. Ya empecé a construir mi modelo. En el segundo renglón voy a poner también otras X. Pero ahora en vez de ser X11, va a ser X21. ¿Por qué? Porque va de la enlatadora 2 al almacén 1. ¿Lo ven? Y luego enseguida voy a poner X22, X23 y X24. ¿Okay? ¿Qué significa? De la enlatadora 2 al almacén 1, almacén 2, almacén 3 y almacén 4. Por eso las X se llaman así. En el renglón 3, entonces, ¿cómo se van a llamar mis X, muchachos? Sería 33, X33. 31. Excelente. X31
Luego enseguida X32 y así nos vamos, ¿verdad? Ah, sí. La plumita se me revela. 32, X33 y X34. Ya mandé comprar a veces hay una tablet que es especial para escribir en la pantalla. No está tan cara, cuesta 1080 pesos, pero no me llegaba. Entonces, esa es la manera, muchachos, en este tipo de problemas de transporte y asignación, definir mis incógnitas. ¿Ok? Aquí, si se fijan, no hay X1, X2, X3 así consecutivas, porque yo tengo que definir mis X en base a la tabla. Es como una matriz que vieron en matemáticas, vaya. De X11 significa de la fuente 1 al destino 1. X12, fuente 1 al destino 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en mi modelo, yo ya tengo construidas mis incógnitas, ¿ok? Esa manera de transportación viene, se me olvidó comentarlo, debajo de la tabla viene una grafiquilla allí de medio espagueti que le llaman en ingeniería industrial también en los diagramas esos de flujo que hemos visto. Significa lo mismo que estamos viendo en la tabla, ¿no? De una fuente 1 voy a mandar a 4 bodegas, viene W porque es en inglés, Warehouse 1, Warehouse 2, Warehouse 3 y Warehouse 4. Y luego viene cuánto, en las líneas que las unen, cuánto cuesta el envío a cada locación. Igual de C2, de C3. Y en el lado izquierdo de C1, C2 y C3, ¿qué tengo? Pues cuánto produce cada fábrica, ¿no? 75 en la C1, 125 en la C2 y 100 en la C3. O sea, es una representación gráfica de la tabla prácticamente. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, aquí las variables, ¿cuáles fueron? Pues las voy a poner acá arriba al lado derecho. X11, X12, X13, X14. Esas son mis incógnitas. X15, perdón, ya me pide largo. Es X21. Aquí no hay X15. ¿Tienen dudas? Váyanme diciendo si hay algo que no esté quedando claro. Es nada más ir interpretando la tablita. Entonces, de X14 sigue ahora X21, X22, X23 y X24. Y ahí nos vamos a brincar a X31, X32, 33 y 34. Estas son mis incógnitas. 33, 34. ¿Cuál es mi función objetivo? Es minimizar, ojo. Habíamos comentando que esto lo que tratamos es de minimizar el costo de transportación. No puedo decir maximizar. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya está ahí construida la función objetivo. ¿Cómo se construye? Nos vamos a la tablita. ¿Qué acompaña al 464? La X11, ¿sí lo ven? Sí. Entonces, en la función objetivo voy a poner multiplicando 464 por X11. Y luego a eso le voy a sumar el costo de transportar X12, que es 513. Entonces es 513 por X12. Y así sucesivamente me voy vaciando toda la tablita a la función objetivo. Entonces, 654 por X13, 867 por X14. Ahí ya me acabé el renglón 1. Sigo sumando el renglón 2. X21 que multiplica 352, X22 que multiplica 416, 690 que multiplica X23, 791 que multiplica X24. Ya me acabé el renglón 2, sigo sumando el renglón 3, 995 por X31, 682 por X32, 388 por X33 y 685 por X34. Esa es mi función objetivo. Ya casi tengo construido mi modelo. Se fijan, ya tengo incógnitas y tengo mi función objetivo. Ojo, dijimos que la función objetivo es minimizar porque son costos. Y las restricciones, ¿cómo las construyo? Pues igual me regreso a la tablita. Ok. Primero voy a construir 3 funciones objetivo por renglón. Las voy a encerrar en verde, las 3 primeras
funciones objetivo. ¿Cómo construye esas funciones objetivo? El renglón primero sumo x11 más x12 más x13 más x14 me va a dar igual a 75. Ojo, aquí yo no puse mayor que, menor que. ¿Por qué? ¿Por qué significa ese renglón, muchachos? Que la enlatadora 1 va a producir cierta cantidad de latas y luego cierta cantidad de latas que va a mandar al almacén 2, cierta cantidad de latas que va a mandar al almacén 3, cierta cantidad de latas que va a mandar al almacén 4. Pero esa planta tiene que producir 75 piezas. ¿Por qué? Porque esas 75 van a ser parte de las 300 y el cliente o las 3 bodegas, 4 bodegas en este caso, quiere 300. O sea, a fuerza la planta 1 tiene que producir 75 lotes de latas de chicha. Y así en el renglón 2 y así en el renglón 3. Sumo las X, X21, X22, X23, X24, eso me va debe dar igual a 125 lotes de latas que se tienen que producir en esa enlatadora. Y ahí el tercer renglón igual, X31 más X32 más 33 más 34 me debe dar 100. Ahora voy a construir las restricciones, pero para los almacenes. ¿Lo ven? Entonces, ahora voy a construir restricciones, pero por columna. Ahora me voy al color naranja. Entonces, las siguientes 3 restricciones, las voy a encerrar aquí, obedecen a las 3 columnas. En la columna, ahora hay que tener cuidado con las X. ¿Qué tengo en la columna 1? ¿Qué X tengo en la columna 1? Vean la tabla. 11. X11, X21 y X31. ¿Ok? ¿Y qué suma esa columna hasta abajo? 80. Entonces, esa va a ser mi restricción siguiente. Acá la vemos en el lado derecho. X11 más X21 más X31 es igual a 80. Esa es la asignación para el almacén 1. Y luego, voy a poner mute. Y luego me voy a la segunda columna. En la segunda columna, si nos vamos a la tabla, tengo X12, X22 y X32. Entonces, mi siguiente restricción va a ser X12 más X22 más X32. ¿A qué va a ser igual? A lo que suma esa columna 2, igual a 65. Y así la tercera y cuarta columna. Se me olvidó encerrar la cuarta restricción acá al lado derecho, porque no son 3, son 4 almacenes. Entonces, si se fijan, ¿cómo voy armando mis restricciones? Por renglón y por columna. Así es sencillo. ¿Ok? Nomás tengo que cuidar de no hacerme bolas con las X. ¿Cuál es cuál? Y luego, por último, las restricciones de rigor, ¿verdad? Todas las X y J, porque la Y y la J toma valores del 1 al 3 y del 1 al 4 respectivamente, tienen que ser positivas, o sea, son mayores o iguales que 0. Ya tengo mi modelo para alimentarlo en el Excel y me da la solución. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué en la columna que es 12 más la X22 y X32 no son 66? Son 65. Déjate, lo hago un poquito con zoom para que lo vean. Sí es importante eso, ¿no? Entonces, aquí lo estoy haciendo más grande en la tabla. Es que son 65. A lo mejor ahí se veía muy pequeño, parecía un 6. Fíjense, 80, 65, 70 y 85. Entonces, en la segunda columna tenemos, para la restricción sería X12 más X22 más X32 igual a 65. Acá la tengo, me voy a la derecha, que es X12 más X22 más X32 igual a 60. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Cecilia? Sí, profe. ¿Sí quedó claro, Ceci? Sí, está bien. Okay. Entonces, ya tengo mi modelo, muchachos. A resumidas cuentas, aquí lo tengo en este slide. ¿De qué se trata? De minimizar ya la función objetivo que construimos, sujeto a todas esas, son 7 restricciones, que en sí son
¿Por qué son 7? Son 3 renglones y 4 columnas, son 7. Y la restricción de rigor, que todas las X deben ser mayores o iguales que 0. ¿Okay? Cantidad de lotes a producir de latas de chícharos, pues tiene que ser una cantidad positiva. Ahí viene un comentario en el lado derecho, dice, propiedades de soluciones factibles. Un problema de transporte tiene soluciones factibles, sí y solo sí. La sumatoria de SI es igual a la sumatoria de DJ, que eso es lo que decíamos hace un momento. Me voy a regresar a la idea anterior. Por eso sumé todas las producciones y todo lo que están requiriendo los almacenes. 300 es igual a 300. Las sumatorias son iguales. Es una condicionante para que tenga solución a través de este método. De hecho, aquí viene el comentario, lo estoy viendo, dice, por fortuna, me tomo mi highlight amarillo. Dice, por fortuna, estas sumas son iguales en el caso de la P&T Company, puesto que la tabla 9.2 indica que los suministros de producción suman 300 camiones cargados. Esto es igual que el número de las demandas o asignaciones, en este caso de los almacenes. Entonces, sí se da esa condición. Dice, al correr en un solver este modelo de programación lineal, la solución óptima para este problema es, y bueno, ahí lo puse ya para no correr el Excel, ¿no? Es X11, 0 unidades. Se definió que entonces no es conveniente mandar de la enlatadora 1 al almacén 1. Ahí no vamos a mandar nada porque no nos conviene en cuestión de costo. Y luego del almacén 1 a la almacén 2, enlatadora 1 almacén 2 se van a mandar 20 unidades y así sucesivamente. Y la función objetivo con esos valores de X me va a dar $152,535. Eso es el mínimo costo que yo puedo pagar para cumplir con la demanda de 300 lotes a enviar a los 4 almacenes. Preguntas, chicos. ¿Cómo la ven? ¿Está fácil? Se ve fácil. Se ve fácil, ¿verdad? Aquí lo interesante ya nomás es Complicado, vaciar pero esto en el Excel, ¿verdad? Las X11. Sí. Ahorita lo podemos ejemplificar. No los quiero dejar a ciegas con el examen, la verdad. En la última sesión que tengamos allí puedo hacer un breve repaso. Es más de una vez, porque ahorita que está fresco. Déjenme le doy escape para poner el del examen y me digan si tienen dudas ahorita que está fresco esto. Voy a mantener, yes. Mucho. Este es el del examen, ya está publicado en Classroom, de hecho. Se les va a plantear el problema a resolver, dice, resolver el modelo de programación lineal de transporte por medio del método Simplex en el Excel Solver. Entonces, lo primero, ya sabemos, es definir las variables de decisión o las incógnitas, la función objetivo, la restricción. Luego ya vaciarlo al Excel y correr. Te va a dar la solución óptima. En el examen, ahí lo van a ver, viene mucho rollo. Olvídense del rollo, nomás mi intención es de que lo entiendan el problema realmente, de dónde sale la tabla final. Déjenme lo hago un poquito más grande para que lo aprecien. Enseguida viene el desarrollo del examen, el problema del examen. Dice, una fábrica de autos cuenta con 3 plantas fabriles, una en Guanajuato, una en Michoacán y otra en Nayarit. También posee 2 centros de distribución principales, uno en México y otro en Guadalajara. Entonces, son 3 fábricas de carros, una en Guanajuato, Michoacán y Nayarit, y hay 2 distribuciones o 2 lugares a donde se van a enviar los carros, a México y a Guadalajara. Y ahí vienen las distancias en kilómetros en esas tablas. De Guanajuato a México son 2,000 kilómetros y de Guanajuato a Guadalajara son 5,380 kilómetros y ahí sí se interpreta la tabla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un costo, dependiendo de la distancia, de Guanajuato a México, por ejemplo, va a ser un costo y a Guadalajara otro, dependiendo de las distancias, ¿no? Aquí en el problema dice que la compañía encargada de transporte de los automóviles cobra 16 centavos por kilómetro por auto. Entonces, lo primero que se hace es convertir esos kilómetros, se multiplica por 16 centavos que cuesta el kilómetro y nos va a dar una tercera tabla. Que ya ahora sí es cuánto cuesta
esta va a ser la tabla buena para construir mi modelo. ¿Okay? De Guanajuato a México me va a costar 320 pesos, digamos, ¿no? Enviar un auto. Y luego de Guanajuato a Guadalajara, 860.8. De Michoacán a México, 400. Y de Michoacán a Guadalajara, 432. Y de Nayarit a México, 408. Y a Nayarit a Guadalajara, 272. Y hace lógica, si se fijan, de Guanajuato. ¿Alguien ha ido allá al Bajío, a León, Guanajuato, esa parte? Guanajuato, muchachos, está relativamente cerca de la Ciudad de México. Son 2,000 kilómetros. Entonces, son 320 el costo, pero está más lejos Guadalajara, por lo tanto cuesta más. Entonces, sí se fijan que esa tablita se parece al problema que acabamos de resolver. Dependiendo de las distancias, cuesta menos o cuesta más. Lo más que en el ejercicio que vimos ahorita eran 4 almacenes, ahorita nada más son 2. Es un modelo más sencillo. ¿Okay? Se representa ahí gráficamente, igualito que el que vimos ahorita en clase. Y luego viene de aquí cómo voy a sacar mi modelo. ¿Okay? Acá viene la tabla. La planta de Guanajuato puede producir 2,000 carros. La planta de Michoacán puede producir 3,000 carros. Y la planta de Nayarit puede producir 2,400 carros. Es eso que viene en su lado derecho en la tabla. Si lo sumamos, esos carros, la suma total da 3,000 más 2,000 son 5,000, más 2,400 me da 7,400, ¿se fijan? Ahora, la demanda en México de carros son 4,600 en el último renglón. Y en Guadalajara son 2,800. Si sumamos 4,600 y 2,800, si Pitágoras no mintió, me va a dar también 7,400. ¿Se acuerdan que había esa condición para solucionar el problema? Igual. Exacto. Entonces, en este caso, sí es igual. Entonces, ahí ya puedo yo definir las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Igualito que en el ejercicio que vimos ahorita. ¿Cómo la ven? Igual minimizar. ¿Mande? Digo, igual minimizar. Exacto. Tienes que poner minimizar a la hora de correr el solver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un costo, necesitamos descubrir el costo mínimo de transportación. Miren, Llama la duda es cómo plantearlo ahí en Excel. Exacto. Ya, primero es plantearlo así en su hojita y luego ya lo ponen en el Excel, ¿verdad? Miren, déjenme, les voy a ayudar a dar un puchoncito. Este lo puse en el último slide, se me hace. 43 minutos, ya tenemos algo. Aquí está. Profe, y eso va a ser para el examen, ¿verdad? Sí, el examen. El examen les voy a dar chance que lo digieran y todo. Le traería hoy Profe. mañana y lo mandan mañana, ¿sí? Dime. Adelante, te escucho. ¿Vas a comentar algo, Cecilia o Gisela? No sé quién ¿Ese era. problema va a ser para el examen? Sí. Sí, ese ya está Gisela. publicado en Claro, de hecho, para resolverlo. Les voy a dar una ayudadita. De Guanajuato. Este es el origen 1. Déjenme agarro la plumita. Lo que no quiero es que vayan a tener ninguna duda. Aquí lo importante para que ya nada más lo puedan plasmar en el Excel. Guanajuato es el origen 1, Michoacán es el 2, Nayarit es el 3. Y en destinos, México es el 1, Guadalajara es el 2. Entonces, ¿cuántos carros voy a mandar de Guanajuato a México? No sabemos. Esa es mi incógnita. ¿X qué? 11. 11, ¿verdad? Del 1 al 1. Y Guadalajara, ¿va a ser mi incógnita qué? 12. La 12, del origen 1 al destino 2. Y así sucesivamente. Aquí va a ser X, del origen 2 al destino 1. Aquí va a ser 2, 2. Aquí va a ser 3, 1, 3, 2. Esas son mis incógnitas. Entonces, a final de cuentas, cuando yo corra mi modelo, me va a decir para un costo óptimo o mínimo, en este caso de transportación, ¿cuántos carros tengo que mandar de Guanajuato a México y a Guadalajara? ¿Cuántos carros de Michoacán
a México Guadalajara y cuántos carros de Nayarit a México Guadalajara para cumplir la demanda esa de 4,600 y 2,800 y respetando también la oferta de lo que puede producir cada planta. ¿Ok? ¿Cómo la ven? La función objetivo. Híjole. A ver, ¿cómo? Váyanme diciendo cómo construir la función objetivo. ¿Se acuerdan? Por renglón y por columna. Sí. Va a ser X11. 320 por X11. ¿Qué le voy a sumar? 860, ¿no? 860.8. ¿Por qué? X12. Por X12. Por X12. ¿Más qué ahora? Más 400 Exacto. ¿Multiplicado por qué? por X21. Por X21. Y aquí le voy a poner puntos suspensivos. Ahí usted la completa. ¿Y las restricciones? ¿Cuántas restricciones va a haber? Construyamos la primera restricción. Va a ser X11 más X12. Debe ser igual a ¿cuánto? A los 2000. A 2,000, precisamente. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreto? Que la cantidad de carros que se produzcan en la planta de Guanajuato, más la cantidad y que yo vaya a enviar a México y la cantidad de carros que yo vaya a fabricar y vaya a enviar a Guadalajara, deben ser igual a 2,000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los otros dos renglones. Por columna, ¿cuál sería por columna? X11 más qué? X21. Más X21 más qué? X31. Más X31. ¿Eso qué va a ser igual? Tiene que dar 4600. Exacto. 4,600. Y así sucesivamente. Y ya van a tener su modelo. Ya nomás es correrlo, minimizar, recuérdense, minimizar. Es la función objetivo. Aquí le voy a poner minimizar. Es costo. Preguntas, chicos. Profe, ¿Sí? no va a poner preguntas, ¿verdad? Nada más va a hacer este examen. Nada más por eso les dije al inicio, porque no los quiero complicar el examen con teoría, no tiene caso. Lo importante es que sepan resolver un modelo. Bueno, cualquier duda, acuérdense que yo estoy siempre disponible en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí tiene mi número. Entonces, Profe, ahorita ¿cuánto tiempo nos va a dar para contestar el examen? el examen lo van a entregar hasta mañana, todo el día van a tener para contestarlo. Ya construyendo el modelo, lo corren bien rápido. Aquí lo que me sorprendió es de que la tarea de la semana me la contestaron muy pocos, por eso me interesa si tienen dudas del solver o algo en el Excel. Profe, ¿Sí? yo no le contesté el examen por lo mismo que le dije la semana pasada, Ajá. que no tengo una computadora para hacerlo. Y en el trabajo Sí. tampoco pude. ¿Y no conseguiste, Cristian, siempre? No conseguí. Y pues yo salgo tarde del trabajo y tampoco hay cibres abiertos. Ok. Entonces tengo Nomás que que esta pensar en el semana, caso pues, de... ¿Alguien más está en esa misma situación? nomás que voy a ver que Yo, ahorita en fin de semana si Ajá. puedo ir a un ciber, a ver si hay abiertos y si me dejan entrar. Y los ciber ya están abiertos. Mira, en ese caso, cuando a alguien se le dificulte, ¿cómo le pudiéramos hacer? ¿Qué opciones podemos tener? Otra opción que pudiera hacer es ponerte a lo mejor el mismo, nomás que por ejemplo en este caso son números muy grandes, si te fijas, que lo resuelvan Sí. por el método gráfico, más que se dificulta por las escalas. Pues es que sí está fácil así en Excel, sí se entiende. Sí. Nomás que se me complica por la cuestión de la computadora, ¿va? Porque sí tengo una, pero no me funciona. O bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame pensar ahorita cómo le podemos hacer para esos casos, los que pecan esos casos, y te lo digo ya en la última sesión del día de hoy. ¿Te parece? Sí, profe. Ok. Bueno, en este momento voy a detener la grabación para hacer un pequeño break.